Amén. Dios les bendiga, hermanos, a cada uno de los que hoy nos ven. En este momento le damos gracias a Dios por la oportunidad que nos da una vez más de poder estar delante de ustedes, poder tratar de impartirles un poco de la palabra del Señor. Bienvenidos una vez más a este programa que se llama Familias, Construyendo Familias para Cristo. Yo creo que es una gran bendición del cual hoy podamos estar delante de ustedes para poder llevarles un mensaje. Amén. Mi nombre es César Espinosa y me acompaña mi esposa. Amén. Mi nombre es Yasmín Leiva Espinosa, esperando que este tema sea de edificación para nuestras vidas. El tema del día de hoy se llama Los enemigos del matrimonio. Amén. Yo creo que es un poderoso mensaje que realmente nosotros tenemos muchos meses de qué hablar. No tanto también nosotros como matrimonio en Cristo, sino que muchas veces en el matrimonio que está fuera del conocimiento de Cristo. Amén. Pero antes de impartir este tema queremos orar. Vamos a orar ahí. Si nos está viendo, pues puede cerrar sus ojos y orar. Dios, te damos gracias, Señor Jesús, porque tú eres bueno, Dios. Te damos gracias, Señor Jesús, porque a pesar de tantas cosas, tú permaneces fiel. Gracias, Señor Jesús, porque a medio de tantas luchas, tantas pruebas, Señor Jesús, hoy tú nos tienes de pie. Queremos, Señor Jesús, transmitir tu palabra a través de este medio, Señor Jesús, para poder alcanzar a aquellas personas que se sienten desesperadas, que se sienten agobiadas, Señor Jesús, y que seas tú el que hable, que seas tú el que dirija, Señor Jesús. Y hoy te pido, Señor Jesús, que tu palabra no solamente corte hacia allá, sino que también corte hacia acá. Que seas tú el centro en cada uno de nosotros y que seas tú, Señor Jesús, el que lleve el mensaje y la palabra correcta a aquel matrimonio que lo necesita. En el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén y amén. Bueno, como ya lo habían dicho mi esposa, el tema se llama Los enemigos del matrimonio. Muchas veces nosotros pensamos, enemigos, yo no tengo enemigos. Pero déjame decirte que enemigo es aquella persona o cosa que se interfiere para hacer daño a una u otra persona, en la cual definición de muchas veces del enemigo. Y muchas veces el enemigo puede ser también tu propia familia, un amigo o consecuencias que pasan en la vida o cosas que a veces nos rodean, a veces que nos agobian. Y muchas veces nos damos cuenta de que todo eso que nos rodea, no nos damos cuenta de que es nuestro peor enemigo. Amén. Yo no sé qué tienes respecto a hablar sobre esto. ¿Algún aporte que quieras llevar a este título, los enemigos del matrimonio? Sabemos que un enemigo es aquel que se considera que no es amigo. Es lo contrario, es el antónimo de esta palabra. Es aquella persona que no está de acuerdo, es aquella cosa, aquella circunstancia, aquella situación que no está de acuerdo con lo que nosotros vamos a adquirir, vamos a hacer, pero con las manos y con el esfuerzo de Dios. Y el principal enemigo somos nosotros mismos. Nuestros pensamientos, muchas veces nos dejamos llevar por nuestros pensamientos, por nuestro propio corazón, no somos prudentes, nos dejamos llevar por esas emociones y no nos damos cuenta que el peor enemigo que tenemos en la casa somos nosotros mismos. ¿Por qué? Porque muchas veces sale el carácter. Hay momentos en que como matrimonio, hay momentos en que también hay discusiones. Entonces es de sobrellevar, pero con la ayuda de Dios. Amén. Yo creo que este es el centro de todo, es Dios. Qué bonito es ver que cuando alguien se casa y la esposa va con la expectativa de que se casó con su príncipe azul y llevan varias expectativas, tanto la esposa como el esposo, de ver cómo realmente es en su matrimonio, conocerlo más a fondo de haber vivido lo que tienen en su noviazgo. Y a veces esas expectativas que esperamos, a veces nos desilusionan, a veces decimos, es que yo no pensé que él fuera así, o yo no pensé que ella hiciera esto. Pero en medio de todo esto, yo creo que realmente Dios quiere enseñarnos algo. Si hoy venimos delante de Él y dejamos todo lo que nosotros tenemos en las manos de Él, yo creo que Él puede cambiar nuestro entorno y todo esto. Amén. A veces también hay personas, hablando de lo que estamos hablando de familias en Cristo, hay personas que no están en Cristo, no tienen el conocimiento de Cristo y muchas veces dicen, ¿para qué me voy a casar? Mejor solo me
me uno a mi pareja y ahí estamos. Yo miro que hay tantas personas que se unen y viven felices, no hay problemas ni nada por el estilo. Pero eso es como que hubiera un compromiso. Y aparte de esto, en los puntos que vamos a tocar, vamos a definir mucho a veces esto y vamos a tocar el punto de por qué el matrimonio, por qué casarse, cuál es la virtud, cuál es el punto y cuál es la expectativa que Dios tiene hacia el matrimonio y a qué se refleja o a qué se asemeja en esto. Entonces, queremos llegar a esto y muchas veces dentro de nosotros como matrimonio en Cristo venimos y nos casamos, pero muchas veces tenemos miedo de haber contado lo que nosotros vivimos, lo que nosotros, las experiencias que tuvimos en aquel entonces y nos da miedo como que desenvolvernos porque entramos al tema de que lo que me pasó en el pasado no quiero que hoy esté aquí con ellos y por miedo a eso a veces no avanza, a veces no quiere desenvolverse, no quiere llegar a más, porque puede que en el pasado los hayan lastimado, pues no sé, alguna pareja X que hayan tenido, y por eso es que viven en el pasado y se aferran a ese pasado y se cierran muchas veces en su relación como matrimonio, y esto realmente pues es un mayor enemigo, porque vivir en el pasado no quiere decir que lo que te pasó en aquel entonces, el día de hoy con tu esposo te vuelva a pasar. Amén. Amén. Yo siento que eso más que todo sería con la familia primera, que serían nuestros padres. A eso creo que te estás refiriendo. Amén. Entonces, muchos de nosotros llegamos a tener ese miedo de decir lo que tú decías, ¿verdad? Mejor no me caso, mejor me quedo así solo, mejor prefiero no casarme y estar sola o estar solo. Porque para estar como la situación que tuvo mi mamá o tuvo mi papá, mejor me quedo así. Pero esto no es lo que Dios, no es el diseño que Dios deja desde el principio, porque vemos en Adán y Eva que Dios les dice, saca a Eva del costado, o sea, una ayuda para el varón. Entonces se vuelve una ayuda esta mujer. Pero nosotras a veces, en lugar de ser ayuda, nos convertimos incluso en nuestras propias enemigas y enemigas de nuestros esposos. Entonces, pero es cuando descuidamos la relación con Dios, porque ahí fue lo que pasó con Eva, que Eva descuidó esta relación cuando ella viene, perdón, ella viene y toma de este fruto, escucha a la serpiente y ella empieza a escuchar algo que no era de Dios. Entonces, vemos que ahí ya no se convierte en ayuda, sino que empieza como que viene y le dice a Adán, toma este fruto, cómelo tú también. Entonces, creo que ahí ella ya no ayudó. Creo que también a ella lo que tenía que edificar con sus propias manos vino y lo destruyó. Amén. Yo creo que este punto encierra tantas cosas porque esto sucede tanto en el matrimonio hoy en día dentro de la iglesia, de que a veces sucede que están los dos esposos trabajando en la iglesia, pero hay veces que se mete más la esposa con Dios, o al revés, puede que el esposo se meta más con Dios y se acercan más a Dios, pero está separado de su esposa, o al revés de ese esposo. Yo creo que esto fue lo que realmente le pasó a Adán y Eva, de que realmente pues hubo un tiempo en que él se distanció tal vez de Eva y él estaba tan aferrado a Dios que cuando esto vino y vino la tentación, pues él no sabía qué hacer y realmente pues cayó en esta tentación. Todo esto nos refleja de que lo que nosotros tenemos, de que todas estas batallas internas no son como que carnales en esto, sino que son algo espiritual que se mueve en la atmósfera. Pero ¿por qué viene Satanás y tenta a la mujer en el jardín del Edén? Porque él siempre ha querido destruir, separar y desechar todo aquello que Dios quiere construir para que esto surja, para que el plan y la voluntad de Él se cumpla. Y por eso es de que desde el Génesis miramos de que Dios quiere interponerse en el matrimonio, porque nos damos cuenta que Génesis nos habla del primer matrimonio, que nos habla realmente en la palabra que es el primer matrimonio, y desde ese entonces nos damos cuenta de que el enemigo lo que quiere es que no se cumpla esto, que no se cumpla ese pacto, que no sea la voluntad de Dios, sino que Él quiere destruir todo lo que realmente Dios quiere en esto. Amén. Amén. Y también hablando de esto, en relación con Eva y Adán, podemos ver también que ellos cumplieron algo que Dios dijo: dejad a padre y madre y fructificados.
pero hay algo que vivir en el pasado. A veces los jóvenes, en el sentido jóvenes adultos, venimos y decimos, mejor no me caso porque no quiero pasar esa situación. Pero si estamos en Cristo, entonces dice que Cristo nos hace una nueva persona, una nueva criatura, y vamos en proceso de perfección. Y que nuestra simiente no va a ser la misma simiente, porque Dios va a venir y Él es el que va a romper esas cadenas de maldición, romper cadenas que traemos nosotros, de raíces ancestrales. Y entonces nosotros vamos a formar algo diferente, pero si ponemos a Cristo en nuestro hogar como primer lugar. Amén. Esto realmente pues nos pone en qué pensar, ¿va? Porque a veces escuchamos parejas decir y los encontramos tal vez discutiendo por cosas y les preguntamos por qué actúas así o por qué tu reacción es así. Y muchas veces la respuesta de ellos es que mi papá así me enseñó o mi mamá así me dijo que era, porque ellos así viven y así aprendí. Entonces, es lo que decía, a veces lo que mis padres hicieron yo también lo voy a hacer, pero tenemos que romper todo esto, porque nosotros como padres queremos lo mejor para nuestros hijos. Y hoy nos damos cuenta de que realmente pues todo esto se mueve en el ambiente, todo lo que el enemigo quiere ocupar en cada uno de nosotros es destruirnos. Amén. Y lo que dice una palabra de 2 Corintios 10:3, amén, de la Biblia de las Américas, dice, pues aunque andemos en la carne, no luchamos según la carne, porque las armas de nuestra contienda no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. Amén. Destruyendo especulaciones y todo razonamiento altivo que se levante contra el conocimiento de Dios, y poniendo todo pensamiento en cautiverio a la obediencia de Cristo. Amén. Entonces, cuando aquí nos habla todo pensamiento a la obediencia de Cristo, es porque era lo que hablábamos al principio, de que nuestro primer enemigo somos nosotros, nuestros pensamientos. Entonces ahí es donde nosotros tenemos que venir y esos pensamientos, decirle, Señor, yo sujeto, Señor, mi pensamiento a tu obediencia. Y por eso dice que nuestras armas no son en contienda carnales, sino que son poderosas en Dios, o sea, son espirituales. Pero cuando vienen esos dardos, esos ataques al matrimonio, cuando vienen esos ataques de que saben ni qué está haciendo mi esposo, saber y estar llamando o estar con quien estás, qué estás haciendo, en dónde estás. Llega un momento que como que en ese momento pues el esposo no, bueno, aquí estoy y total, en el trabajo haciendo esto, pero ya todos los días, a cada rato, entonces como que llegamos ahí, como que a ser como esa enemiga, ya no somos amigas, sino que en lugar de que ellos estén con nosotros, ellos se alejan, porque nosotros venimos y empezamos, ¿de dónde estás? ¿Con quién estás? ¿Qué estás haciendo? Porque entonces no tenemos esa confianza, pero nuestra confianza tiene que estar primero en Cristo, para que también nosotras esos pensamientos los llevemos a cautiverio, a la obediencia de Cristo. Amén. Yo creo que a raíz de todo esto es porque a veces el segundo enemigo que nosotros tenemos es alejarnos de Dios totalmente, quitar esa comunión con Dios, porque a veces nosotros como parejas y decimos, bueno, voy a la iglesia y todo esto, pero no nos dejará mentir de que tantas parejas hoy en día se frustran, vienen a veces, muchas veces con esa desesperación de que tienen alguna deuda, tienen que pagar esto, tienen que hacer esto, y se ponen a pensar en tantas cosas y se enfocan más en tratar de cumplir esas necesidades que buscar a Dios. Entonces ahí es donde ponemos nuestra mirada totalmente fuera de lo que Dios quiere para cada uno de nosotros, y es donde entra todo esto, lo que decías, de que realmente alguien viene y dice, ¿y en dónde estás? ¿Qué andas haciendo? ¿Por qué viniste a esta hora? Entonces es porque la relación mutua entre ellos con Dios se desapartó. Entonces se enfocaron tanto en yo voy a ir a trabajar porque necesito sustentar esto, necesito pagar esto,
ya me vinieron a cobrar, yo necesito hacer esto y necesito que estar trabajando. Entonces se enfocan y se afanan más en conseguir lo material, por decirlo así, para poder cubrir sus necesidades, pero se nos olvida la primera necesidad que es llenarlos de la presencia de Dios, estar siempre en comunión con Dios. Yo creo que realmente pues esta es la base y el centro de todo esto, porque cuando sacamos a Dios de nuestra relación, de nuestro matrimonio, es donde el enemigo entra y a veces nos ataca y nos dice, mira, llámalo a ver qué está haciendo, mira la hora que es y no viene. Pero porque muchas veces nos alejamos de Dios, ya no escuchamos la voz de Dios, sino que escuchamos la voz del enemigo. Y entonces, esto es lo que realmente radica en esto. Pero hay algo que realmente, pues, Dios nos dice siempre, desde el principio, y nos ha recalcado esto, pero a veces se nos olvida, de que a medida que nosotros busquemos a Dios, todo va a ser añadido. Todo va a estar ahí. Si Dios está en el asunto, déjame decirte que Dios va a suplir toda necesidad. Dios se va a mover de una manera sobrenatural. A veces cuando tú sientas de que no tienes ni para la comida, quizás para algunos pues para el transporte, para decir ya no tengo para mis pasajes, que es lo que realmente a veces el afán de nuestro diario vivir, ¿va? Cómo nos transportamos. Y a veces vivimos tan enfocados en eso y se nos olvida decir, Dios gracias, Dios súpleme. Y salimos a la carrera y todo esto. Pero la Biblia nos dice esto en Mateo 6:33, Él nos dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. Entonces, si yo me enfoco a Dios y me meto con Dios, Dios va a suplir toda necesidad que yo tenga. Quizás no tenga para pagar la renta, Dios va a empezar a mover tantas cosas. Dios va a llegar a usar personas que ni te imaginabas que las ibas a volver a ver, pero Dios empieza a obrar de esa manera. Entonces es donde nos damos cuenta de que realmente alejarnos de Dios muchas veces es nuestro peor error. Amén. En Gálatas 5:15 dice, pero si os mordéis y os devoráis unos a otros, tened cuidado, no sea que os consumáis unos a otros. Entonces nosotros como pareja no podemos estar peleando, no podemos, aquí se mordéis, atacando, viniendo y estarnos hiriendo. Entonces aquí dice que tened cuidado, no sea que os consumáis unos a otros. Entonces aquí nos dice, tengan cuidado, quiéranse, ámense. En otras palabras, no se lastimen, porque como seres humanos con palabras herimos, con hechos herimos incluso. Entonces, no sea que se consumáis unos a otros. No sea que vamos a venir y vamos cada quien luego a decir hasta aquí esto llegó, porque nos cansamos. Amén. Realmente pues yo creo que esto es común dentro de cada matrimonio, porque aquel que te venga a decir es que cuando te cases vas a tener la bendición de Dios, y sí la tenés, eso es indiscutible. Pero eso no te garantiza que dentro de tu matrimonio vas a tener disgustos, vas a tener enojos, vas a tener problemas. O sea, vas a tener a Dios dentro de tu matrimonio. Y a veces la gente piensa que porque Dios está en tu matrimonio están acá los problemas. No. A veces dice, Dios te va a quitar los problemas. No. Dios te va a dar la sabiduría y la fuerza para poder enfrentar tus problemas. Pero si Dios está ahí, imagínate que a un matrimonio estando con Dios tiene problemas. ¿Cómo sería un matrimonio sin Dios? Sin Dios. Entonces, nosotros tenemos que entender de que realmente, pues, la mujer que Dios ha puesto en ti es una ayuda, es una idónea. Aquel esposo que ha puesto contigo es aquel amigo, aquel compañero que siempre va a estar ahí. Quizás hoy tienes tantos amigos, lo muy común, amigos en Facebook, ¿verdad? De que tengo 1 millón de amigos, pero no los conoces. Y el que realmente está ahí, cerca de ti, es tu esposo o tu esposa. Pero ¿qué pasa cuando realmente estás viviendo con él, pero no hay una conexión mutua? No hay esto y que solo vengo y por cualquier cosa me enojo, empiezan los gritos y todo esto empieza a suceder porque realmente descuidamos a Dios de todo esto. Nos vamos a tantas cosas y muchas veces de tanto grito, a veces
pasan hacia tener un golpe, ¿verdad? Y lo que decía mi esposa, muchas veces una palabra duele más que un golpe. Pero no nos damos cuenta que realmente tenemos un vacío, tenemos un problema y no lo queremos aceptar. Y la única solución es buscar otra vez nuevamente de Dios. Amén. ¿Ve? Orgullo y egoísmo, mala comunicación y falta de empatía. En Eclesiastés 4, 9 al 12 dice, mejores son dos que uno, porque tienen mejor paga de su trabajo. Porque si cayere el uno, levantará a su compañero. Pero ay del solo, que cuando cayere, no habrá segundo que lo levante. Entonces Dios permite un matrimonio porque es una sociedad. Entonces, cuando nos volvemos socios, porque mutuamente vamos a edificar un edificio, y este edificio es nuestra familia. Y nuestra familia no solo, al principio somos nosotros dos, pero si hay hijos, entonces nuestra familia se está edificando con más, pero ¿qué vamos a edificar en ellos? Entonces dice, ay del solo, que cuando cayere no habrá el segundo que lo levante. Entonces en el matrimonio, pienso que así tiene que ser, no debe de haber división, porque somos una sociedad en Cristo. Y entonces dice que dos son mejor que uno, porque dos cabezas piensan mejor y dos cabezas van a venir y van a tomar una decisión, porque van a estar en mutuo acuerdo. Pero si no hay comunicación, si no están en mutuo acuerdo, entonces, ¿qué va a pasar con ese edificio? ¿Qué va a pasar con esa familia? Amén. Amén. Yo creo que realmente pues esto radica tanto en la comunicación, ¿verdad? Hoy leyendo este texto pues me acordé realmente pues lo que vivimos nosotros juntos antes de que nos casáramos. Cuando estábamos en el proceso de noviazgo, muchas veces venían desánimos entre nosotros dos y a veces decían, no, hoy no quiero ir a la iglesia, o a veces me pasaba a mí, ¿verdad? Y ambos pues nos decíamos, no hombre, vamos, o yo te paso a traer, o al revés me decía, vamos, pero realmente aquí es donde realmente se cumple esto, dice que dos son mejor que uno. Entonces, imagínense que esto empezó a obrar Dios en nosotros aún no estando en el matrimonio, y aún cuando nos casamos, esto empezó como que a fortalecerse un poco más, porque ya no es de decir, yo llego a tu casa, sino que los dos estamos ahí. A veces vienen desánimos, somos seres humanos, a veces nos desanimamos por cosas, circunstancias que pasan a nuestro alrededor, porque seamos honestos, muchas veces nosotros pensamos de que estamos en la iglesia y todo está bien, a veces no es así. Y lastimosamente tantas circunstancias a veces nos hacen desenfocarnos de Dios. Pero por eso es que viene la palabra y dice que dos son mejor que uno, porque uno lo levanta cuando uno está cayendo. Imagínense que dos realmente darán una gran potencia en cada uno de nosotros. Y Dios realmente es lo que quiere, que sigamos hacia adelante, siguiendo en los caminos del Señor. Amén. Y todo esto realmente radica. Y vamos a seguir leyendo ahí. En el 11 dice, también si dos durmieren juntos, se calentarán mutuamente, mas ¿cómo se calentará uno solo? Si alguno prevaleciere contra uno, dos le resistirán, y cordón de tres dobleces no se rompe pronto. Amén. Es lo que realmente hablaba al principio, ¿verdad? Si los dos estamos unidos, realmente el enemigo va a ser como que muy difícil de que nos bote a los dos. Quizás si nosotros estamos divididos, cada quien por su lado, cada quien pensando por su propia opinión, yo creo que realmente ahí es donde viene el enemigo y dice, bueno, están peleando, están divididos, y es donde realmente puedo atacar uno por uno. Pero si los dos estamos unidos, en constante comunicación con Dios, y estamos mutuamente de acuerdo en lo que queremos hacer, y Dios es el centro, la misma Biblia lo dice, un cordón de tres dobleces será muy difícil de romper. Amén. En Primera de Pedro 3:7 dice, vosotros maridos igualmente vivid
con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Amén. Yo creo que realmente aquí Dios nos dice, ¿verdad?, que realmente amemos a nuestras esposas y que las tratemos como lo que es, como vaso muy frágil. Amén. Y realmente pues esto nos enfoca de que Dios creó a la mujer para ser ayuda del hombre. Y a veces se nos olvida que es nuestra ayuda idónea y a veces solo venimos y la despreciamos o la hacemos por un lado, o no le ponemos importancia, cuando realmente Dios viene y te dice, es tu ayuda idónea. Y si nos damos cuenta, pues la Biblia dice que Dios creó a la mujer de la costilla, y de la costilla que se acerca del corazón. Entonces yo creo que realmente Dios la hizo para que la amemos, para que la tratemos con vaso frágil dentro de nosotros. Ellas deben de estar protegidas. Yo creo que una esposa con un esposo que siempre la ve, siempre se enfoca en él, se preocupa por ella, es una mujer que se siente amada. Quizás no se siente ni frustrada, ni lastimada, ni utilizada, porque realmente está con alguien que Dios le puso en su camino y se siente amada. Amén. En Proverbios 11:2 dice, el orgulloso termina en la vergüenza y el humilde llega a ser sabio. Entonces creo que en un matrimonio debemos de utilizar demasiada humildad. Amén. Y Dios trabaja demasiado el carácter. Porque pienso también que no dejamos de conocer a la persona que está a nuestro lado, porque cada día conocemos algo nuevo. E incluso con Dios es lo mismo, cada día conocemos algo nuevo de parte de Dios, porque dice que nuevas son sus misericordias. Pero viene aquí este versículo y dice, el orgulloso termina en la vergüenza y el humilde llega a ser sabio. Entonces creo que nosotros como matrimonio debemos de estar unidos, pero también ser sabios al utilizar humildad en el momento de venir y decir, perdóname. Si sentimos en un momento que nosotras lastimamos o los varones nos lastiman, tener esa humildad, mira, me lastimaste, mi corazón se dolió. Y entonces va a llegar él o va a llegar ella, mira, perdóname porque yo sé que te lastimé y te hice esto y el otro. Pero si actuamos con humildad, pero aquel hombre o aquella mujer que no le interesa a su pareja, va a dejar ahí, le va a dar igual y no va a actuar sabiamente, sino que va a actuar con orgullo. Y dice, y termina en la vergüenza. Entonces, Dios quiere que nosotros estemos unidos, pero que seamos humildes, porque de nada serviría que estuviéramos unidos, pero sin ningún mismo sentir, sin ninguna, la palabra, una misma visión, si no construimos ese edificio. Entonces de nada serviría de no ser humildes, porque la humildad se tiene que trabajar demasiado en un matrimonio. Amén. Yo creo que realmente eso es lo que a veces cuesta en cada uno de un ser humano, de una persona, ¿verdad? Yo creo que realmente pues todo radica desde el principio en el matrimonio, porque lo que decías, realmente uno no nos terminamos de conocernos, porque muy bonito es decir, mira, cuando son novios, ¿verdad? De que vení, yo te digo acá y vas a raito, pero porque no convivís con él, realmente no conoces cómo es él, qué le molesta. Pero cuando realmente estas dos personas se unen, ahí es donde empiezan a chocar los caracteres, ¿verdad? De que no, a mí no me gusta esta cosa que estás haciendo y no me gusta y no me gusta, y empiezan como que a elevarse la voz, y a veces la persona se queda como que asustada, que yo no lo conocía así, ¿va? ¿Qué pasó? Entonces es porque realmente entras al siguiente paso de conocerlos mutuamente, y a veces empiezan los problemas de que sí, esto, el otro, pero a veces es difícil reconocer el error que uno tiene como pareja y llegar y decir, discúlpame, sé que no fue mi intención.
A veces es muy difícil hacerlo. Realmente, pues, dentro de este tema, poder hablar de estas cosas. A veces pensamos que las personas dentro de la iglesia no tienen esos problemas y sí los tienen, hermanos. Lo que pasa es que a veces se quedan callados, pero no es por eso, sino que realmente esto nos pasó a nosotros dos. ¿Por qué les hablo de esto? Porque los dos veníamos totalmente de dos, digámoslo así, ambientes distintos. Ella vivió un ambiente totalmente distinto al mío. Y realmente pues mi carácter era así como que muy enojado. Lo bueno es de que cuando fuimos novios ella nunca conoció esa parte de mí, ¿verdad? Pero cuando nos casamos fue cuando realmente ella me empezó a conocer más y decía, bueno, ¿qué le pasa a él, va? Pero muchas veces dentro de tanta discusión yo venía y le decía, discúlpame. A veces nos peleábamos. Esto fue al principio de nuestro matrimonio. Nos peleábamos y si mucho pues durábamos como unos 15, 20 minutos disgustados y luego veníamos y la hablábamos. Quizás muchos dirán, bueno, esos hermanos, ¿qué está pasando? Que están dentro de la iglesia y tenían problemas. Pues sí. ¿Por qué te hablo de esto? Porque quiero ser lo más humano posible para poderte transmitir este mensaje. Quiero decirte que para poder transmitirte este mensaje tengo que hablarte de lo que realmente como seres humanos vivimos. Como seres humanos, como personas individuales vivimos. Somos de carne y hueso. Sé que a veces tenemos que buscar la perfección de Dios porque es lo que realmente Él quiere. Pero antes de llegar a esa perfección, hay tantos caracteres, tantas cosas que nos suceden. Pero a raíz de todo esto, Dios empezó a orar en cada uno de nosotros. Nos fue cambiando, nos fue moldeando. Y hoy en día, pues, hablar de estas cosas a nosotros, pues, nos da risa, ¿verdad? De decir, ¿te acordás cuando decías esto, el otro? Y nos enojábamos por tantas cosas. Pero hoy realmente, pues, Dios cambió toda esta atmósfera. Y hoy podemos disfrutar una atmósfera totalmente distinta a la que vivíamos o a lo que traíamos. Amén. Amén. Y esto es lo que realmente dice la palabra en Amos 3. Dice, andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo. Entonces, no podemos estar los dos juntos si realmente no estuviéramos de acuerdo. Si yo no amara a mi esposa y si mi esposa no me amara a mí, ¿cómo podríamos andar los dos juntos? Yo creo que realmente pues no se podría. Si nosotros vivimos totalmente distintos o pensando las cosas diferentes, pero porque nos amamos y porque estamos en comunión y los dos queremos estar juntos, es porque Dios nos quiere juntos. Amén. Amén. En primera de Timoteo 6:10 dice, porque la raíz de todos los males es el amor al dinero, por el cual, codiciándolo, algunos se extraviaron de la fe y se torturaron con muchos dolores. Entonces, viendo la palabra anterior, dice andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo. Hay momentos, hay matrimonios en que los dos trabajan, pero me imagino yo que esto tuvo que tener un mutuo acuerdo, de decir, mira, yo voy a trabajar y también, no sé, si tú quieres trabajar, bueno, anda, pero hay momentos en que cuando ya están trabajando, hay relaciones donde empiezan a pelear quién tiene más, quién posee más, y empieza una circunstancia como del yo. Yo le voy a dar esto a mi hijo, yo le voy a dar una cosa mejor. Entonces, creo yo que ahí ya se perdió la visión. Entonces, un matrimonio tiene que tener una visión. Y entonces ahí es donde viene y dice el amor al dinero. Entonces, es la raíz de todos los males. Entonces, por el amor al dinero se puede destruir una relación. Se puede venir y lastimar a la otra persona. ¿Por qué? Una persona puede ganar más que la otra y empiezan las humillaciones. Empieza el orgullo. Mira, yo puedo tener esto, puedo comprar esto y ¿cuánto te pagan a ti? Mira, solo te alcanza para eso. Entonces ya empieza a lastimar el corazón de la pareja. E incluso nosotras, las mujeres, hoy en día hemos venido y hemos tomado ese rol, ese papel de venir y levantarnos y empezar a trabajar.
pero muchas veces descuidamos esa parte del matrimonio y venimos y decimos, yo no te preocupes, yo tengo más, cuando no nos damos cuenta de que lastimamos al esposo. Por eso debemos de ser sabias, e incluso también si trabajan cada uno y el esposo gana más y viene y dice, mira, yo tengo aquí y tú ganas menos, mira esto y el otro, entonces el esposo lastima a la esposa, porque lastima también es su corazón. Entonces debemos de tener un balance, un mutuo acuerdo. Amén. Yo creo que realmente pues es un tema que abarca en la mayoría de matrimonios, ¿verdad? Porque a veces por la situación los dos trabajan, pero existe este como que tipo de compatibilidad entre cada uno de ellos, sin que ser competitivos unos con otros. De decir, yo te voy a mostrar que yo puedo más, de que yo tengo más, de que puedo hacer algo más y que le puedo, lo que decías, voy a darle algo mejor a mi hijo y no le puedes dar tú. Entonces, a veces esas palabras duelen porque lo que decías al principio, a veces una palabra duele más que un golpe. Y empiezan como que los pleitos ahí, va, ¿cómo así que esta persona va a empezar a pensar de que ella no me puede humillar o él no me puede humillar? Y empiezan como que a debatirse en esto, a pelear por tantas cosas y, y empiezan a ocuparse en comprar tantas cosas, en obtener tantas cosas para poder enseñarle a cada persona, pero realmente la Biblia nos enseña que el matrimonio es de dos, pero también nos dice que cuando ellos dos se unen, son una sola carne. Entonces, a veces se nos olvida el diseño que tiene el matrimonio y empezamos con esos problemas, esos roles de que yo te voy a superar en tantas cosas, pero es cuando realmente no entendemos el diseño de Dios en medio de esto. Y si hoy alguien nos está viendo que realmente pues no conozca de Dios y diga, pues esta es mi situación, déjame decirte que Dios empieza a obrar en cada uno de nosotros. Y a veces a nosotros nos cuesta despojarnos de nosotros mismos y entregárselo todo a Dios. Pero si tú le dejas todo a Dios, Él va a empezar a obrar. Él va a empezar a cambiar tu forma de pensar, tu forma de actuar, y Dios va a empezar a... Pero tienes que dejar de que Dios empiece a obrar en esto, ¿verdad? Y que realmente Dios tenga el centro de todo esto. Y dejar que Dios es el que fluya en medio de nuestros corazones. Amén. Incluso también se da el divorcio por esta situación. Amén. Viendo lo contrario, se podría ver que hay personas también que carecen, mejor dicho, que carecen de un trabajo. Y a veces se da aquel punto en que si no estás trabajando, si no miras qué haces, si no hay comida, mejor yo me voy. Y entonces ahí es donde viene y se destruye ese matrimonio, porque a veces no está lo esencial, se podría decir, en lo que sería el alimento. A veces no hay dinero, miramos tal vez a los niños que ni para una tortilla hay, y entonces llega como que la desesperación. Pero creo que en esos momentos es cuando debemos de buscar más a Dios, porque es ahí donde Dios se manifiesta como Dios proveedor, como ese proveedor en la mesa. Entonces no desesperemos porque Dios tiene el control. Amén. Amén. Yo creo que realmente es algo que tocaste, realmente es algo muy cierto, ¿verdad? Porque a veces nosotros pensamos, o hay personas que piensan que los matrimonios se desintegran por infidelidades, pero muchas veces el mayor problema de esto es la economía, ¿verdad? De que realmente la esposa piensa que tiene a una persona como esposo que no la suple, que no puede llenar las expectativas que ella pensaba como esposo, que él tenía que suplir como sacerdote de casa. Y entra como que la desilusión dentro de esta persona, esta mujer, y opta a decir, mejor separémonos porque si seguimos así, podemos llegar a hacer otras cosas, podemos acceder a otras cosas. Este es un punto. Otro de que realmente pues la persona que mira que no tiene frutos en este sentido, empieza a poner sus ojos en otra persona. Y ahí es donde tenemos que tener cuidado porque el enemigo es astuto y empieza a obrar en esa área. Amén. También hay otro tema realmente que a veces nos abarca tanto que prácticamente es algo que realmente sucede hoy en día, que son los excesos.
¿Cómo así excesos? A veces nos excedemos a algo. Por ejemplo, si alguien está acá y llega el esposo o la esposa y empiezan a platicar y todo, y de repente pues la esposa está obrando de ella, está hablando de ella, ¿verdad? Y a veces el esposo ni coco le está poniendo, o la esposa de repente está ahí con el teléfono platicando con otra persona. A veces nos excedemos más y nos enfocamos más en esto, en estar en el teléfono, estar viendo una novela, en estar haciendo otras cosas que realmente pues y le ponemos menor importancia a nuestra pareja, y eso es lo que realmente pues nos está enfocando a ver otras cosas, ¿verdad? Amén. Más que todo hoy en día en la tecnología, siento yo. Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp. Creo que no solamente se está distrayendo uno hacia no ver a la pareja, sino que a los hijos. A veces se deja uno venir y llevar este tiempo para otras cosas y no para lo que es necesario. Amén. Amén. Realmente eso es lo que nos sucede a cada uno como matrimonio, ¿verdad? Pero antes de esto, hay algo que realmente tenemos que entender. ¿Por qué el tema del matrimonio y por qué es tan atacado? ¿Por qué hace esto? ¿Por qué hace lo otro? Porque el enemigo realmente se quiere enfocar en destruir a los matrimonios, pero si nos damos cuenta, la Biblia nos enseña muchas veces esto. La Biblia nos enseña que Dios quiere hacer algo con el matrimonio y está desde el principio al fin. Dentro de la Biblia, si nosotros leemos dentro de la Biblia, va a estar desde el principio al fin, porque en el principio encontramos el primer matrimonio y empieza con uno, y es el de Adán y Eva. Amén. La desconfianza y la incomprensión. Podemos ver en Salmo 51:6. He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Metámonos en comunión con Dios, en intimidad con Dios, y Dios nos va a guiar. Y el mal carácter, el desprecio y conducta evasiva. Cuando venimos nosotros, es lo que tú hablabas, estamos hablando con la persona y como que no me interesa lo que estás diciendo. Y para esto podemos ver en Proverbios también 15:18, el hombre iracundo promueve contiendas, más el que trata en airarse apacigua la rencilla. Entonces nosotros, ambas partes, si alguno viene alterado porque no fue bien en el trabajo o porque no nos fue bien en el día, debemos tratar la manera de apaciguar las cosas, no de seguir encendiendo, echándole más leña al fuego para que se encienda más la ira, sino que ser prudentes y sabios. Amén. Realmente pues esto a veces es muy difícil controlar esto, ¿verdad? Pero si ponemos todo delante de Dios, Él va a empezar a suplir. Yo creo que el enemigo es lo que realmente quiere, y es por eso que Él se mueve en los ambientes, en la atmósfera, y lo que leemos, de que estas luchas son espirituales, no son carnales. Y vuelvo al principio cuando te decía por qué el enemigo quiere destruir el matrimonio. Porque hay una similitud entre la relación y Dios y el Padre y sobre la iglesia, que también lo enfoca realmente en el matrimonio. Y nos damos cuenta que en el principio Dios empieza con un matrimonio, que es Adán y Eva, y termina con un matrimonio que es Cristo y la iglesia. Y te voy a leer algo que realmente está en Efesios 5:22. Y vamos a notar algo que realmente cómo es que Dios empieza a comparar el matrimonio con su relación, ¿verdad? Efesios 5:22 dice: las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Entonces nos damos cuenta de que realmente ahí está hablando una comunión. Esposa, esposo, unidos como al Señor. Mi relación con Dios, mi relación con mi esposa. Luego dice el 23, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Si nos damos cuenta, aquí está hablando Cristo y la iglesia. Hay una similitud, entonces ahí te está prácticamente enfocando. El 24 dice:
Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Amén. El 25 dice, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí misma por ella. Aquí nos vuelve a decir, Cristo, la iglesia, esposo, esposa. ¿Por qué es que el enemigo quiere enfocarse en esto? Porque realmente Dios quiere reflejarse en el matrimonio como una relación que tiene Cristo en la iglesia, esposo, esposa. El 28 dice, así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. El 29 dice, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que todo lo que realmente ¿me pudieras terminar ahí? Que me entró aquí algo. Y realmente dice, perdón, es que pasó algo aquí. Dice que, lo vamos a leer desde el principio otra vez. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Nos vuelve a decir Cristo en la iglesia, esposo y esposa. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Y vamos a terminar con este. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto a Cristo y la iglesia. Es donde realmente empieza a obrar esto, ¿verdad? Cristo, la iglesia, esposo, esposa. Amén. Pero creo yo que aquí es algo muy importante, porque ahí decía, si las mujeres estamos sujetas a los varones, es porque los varones están sujetos a Cristo, porque Cristo es la cabeza. Entonces, si nosotras miramos que nuestro esposo, él es obediente con Dios, que él es sumiso con Dios, creo yo que debemos de tomar ese papel, pero hay momentos en que hay personas, hay matrimonios en que también su esposo no puede estar yendo a una iglesia y es muy difícil sujetarse a un hombre que no conoce a Cristo. Esto no quiere decir que Dios no tenga misericordia hacia ese matrimonio, hacia esa persona, porque lo vemos con Abigail y David. Ellos, si no estoy mal, el esposo de Abigail, Nabal creo que era, ¿verdad? Entonces, viene ella y va delante del rey David y le dice, mira, este hombre es insensato. Prácticamente su nombre era insensato. Y le dice, perdónalo porque él no sabe lo que está haciendo. Entonces, pero ella llega a pedir misericordia por este hombre. Entonces, David viene y dice, bueno, vamos a ver qué pasa. Pero ella toma un papel muy importante, es de interceder por este varón. Entonces, nosotras como mujeres, como esposas, debemos de interceder por nuestro esposo, de que Dios tenga misericordia y que alcance a tener esa luz que es Cristo, de que pueda abrir sus ojos espirituales. Y debemos de tener cuidado porque también en un matrimonio se ve la violencia verbal y la psicológica, y es lo que hablábamos hace ratito, con palabras, con acciones, pero la violencia verbal son las palabras y la psicológica es cuando esa violencia verbal y te queda en la mente y en el corazón y no sale de ahí, porque viene y fue dicha una palabra que se quedó guardada. Entonces esa palabra que se dio, que te marcó, se vuelve una violencia psicológica. Y dice aquí en Efesios 4:26, airaos pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Isaías 43:4, porque a mis ojos fuiste de gran estima, fuiste honorable y yo te amé, daré pues hombres por ti y naciones por tu vida. Dios nos está diciendo,
fuiste, porque a mis ojos fuiste de gran estima. Entonces, si Dios nos ve con una gran estima, no dejemos que estas palabras nos marquen, no dejemos que estas palabras crezcan dentro de nuestro corazón, que nos lastimen más. Busquemos a Dios y oremos por nuestro matrimonio, para que sea Dios el centro del matrimonio. Vemos también a Satanás como enemigo de las familias. ¿Sí tienes ahí? Está en Juan 10:10. Amén. Dice, el ladrón solo viene para robar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Amén. Amén. Yo creo que realmente pues Dios nos quiere dar vida en abundancia, pero también nos ha dejado a alguien con la cual podemos compartir esta vida. Tratar de poder transmitir los dos como esposos un mensaje de salvación, ser de testimonio para otras personas y poder transmitir el mensaje de Dios a través de cada uno de que aquel que necesite una palabra de Dios. Amén. Podemos también ver ahí que dice que Él vino solo a matar, a destruir, y no permitamos que esto suceda, porque Dios quiere que nosotros tengamos vida en abundancia. Luego también tenemos falta de perdón. En Colosenses 3:13, sopórtense unos a otros y perdónense. Si alguno tiene una queja contra el otro, así como el Señor los perdonó, perdonen también ustedes. Amén. Entonces, digámosle al Señor, Señor, perdóname si te he fallado, perdóname si he lastimado a tu siervo, perdóname, Señor, si en mi boca ha salido algo para lastimar a tu hijo. Y lo mismo, orar el varón y decir perdón. Amén. Amén. Yo creo que realmente pues esto es lo que la esencia del matrimonio, ¿verdad? Amén. Orar por la persona que Dios puso a mi lado, a la cual nos amamos mutuamente. Yo creo que realmente es el trabajo de dos. Así como yo puedo interceder por ella, orar por ella, ella también lo puede hacer por mí. Y la raíz de todo esto, y te queremos dejar con esto, es de que en medio de todo lo que suceda a tu alrededor, aquellas personas que se levanten en contra de ti diciéndote que no vas a hacer nada, aquellas personas que realmente te señalan y te dicen tu matrimonio va a fracasar, aquellas personas que te dicen que no vas a llegar a obtener tantas cosas, Dios hoy quiere cambiar eso. Amén. Hoy Dios quiere darte el diseño que Él tiene y quiere enfocar todo en una sola palabra, y es bendecirte. Amén. Es amarte. Amén. Yo quiero dejarte eso en tu corazón y que seas aquella persona que se enfoque en buscar de Dios, en Amén. Estar de Él, aún en medio de lo que se mueva, porque la palabra de Dios dice que Él adereza mesa en presencia de aquellos que te angustian. Amén. Amén. Vamos a orar. Vamos a orar para terminar este tema. Que seas tú, Señor Jesús, el que ore. Gracias por darnos la oportunidad de estar una vez más acá, por llevarte este mensaje. Amén. Amén. Dios, te damos gracias, Señor Jesús, porque nos permitiste hablar, Señor Jesús, de aquellas cosas que realmente nos atan, nos agarran o a veces nos hacen desenfocarnos de ti. Pero yo te pido, Señor Jesús, a aquellas personas que tengan aquellos problemas o quizás ellos realmente se identifiquen con estas cosas que hemos hablado acá, que seas tú, Señor Jesús, el que llegue la solución a sus corazones. Restaure esos matrimonios que por X o Y problemas, circunstancias, el enemigo los quiere ver abajo. Hoy declaramos un matrimonio en victoria. Hoy, Señor Jesús, deseamos que tu diseño y tu plan se cumpla en medio de esos matrimonios. Bendecimos esas familias, bendecimos esos matrimonios que tienen hijos, que tienen legados, que tienen descendencia. Que seas tú el que cambie esa atmósfera. Que seas tú, Señor Jesús, el que empiece a cambiar todo eso. Porque tú eres el Dios que todo lo puede. Gracias, Señor Jesús. Gracias, papito lindo, en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Y amén.